Seguimos en La Olla, Sazón Pública, y estamos compartiendo un homenaje a Nilo Soruco Arancibia, esa bellísima caraqueña que se convertiría en un símbolo de la gente en el exilio y del retorno al país, que marcaría también una suerte de conexión con lo que sería Tarija, se convertiría en uno de los himnos, por decirlo de alguna manera, de Tarija. Nilo Soruco Arancibia, estamos compartiendo con su hija Semblia y con Juan Carlos Alvarado, amigo de esas primeras lides musicales y de militancia de Nilo Soruco. Juan Carlos, habíamos empezado un poco por ahí, nos comentabas que tú lo habías conocido justamente en el campo de la militancia. Se nos cuenta que Óscar Alfaro, ese gran poeta tarijeño, fue el que introdujo a Nilo Soruco en la militancia del Partido Comunista, y Nilo Soruco luego jaló a los montoneros de Méndez a ese tipo de militancia y generó una corriente en Tarija vinculada al folclore de una militancia muy fuerte. Cuéntanos un poco esta época, lo que significó la persecución, el exilio para Nilo, y no perder la música, la alegría de la música. Sí, Mario, has tocado un tema muy importante, y eso es la influencia que tuvo Óscar Alfaro. Óscar Alfaro hasta la fecha es el mejor poeta de los niños de Bolivia. Su obra ha tenido gran trascendencia, lástima que no ha tenido mucha difusión. Y en base a las letras, a los poemas de Óscar Alfaro, Nilo se inspiró en muchas de sus canciones. Y hicieron una dupla maravillosa para el arte de Bolivia, pero también para el compromiso político. Y entonces la difusión de esto les trajo sobre todo a Nilo persecuciones, cárcel y exilio. De ahí su, yo diría, prematura muerte debido a las torturas que sufrió en la cárcel, que deterioraron su salud. Pero pese a todos estos avatares, Nilo nunca perdió el optimismo por un mundo mejor, y sobre todo por el amor. De ahí uno de los temas de sus canciones que dice: amar es vivir, odiar es morir. Entonces, en esas dos frases está sintetizada el amor que uno debe tener por la vida, el amor que tiene que tener por los seres humanos, por el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, la gente critica muchas cosas que ocurren, pero no toma partido. En cambio, Nilo tomó un partido militante con sus canciones, con su actitud. No hay que olvidarse que él también fue dirigente del magisterio urbano como maestro. Entonces ha estado, yo diría, en todos los frentes de batalla, y ha sido un puntal en el Comité Central del Partido Comunista. ¿Cómo se vivía en la familia estas fases de persecución, de exilio, la fase de la cárcel? ¿Cómo fue? Fue muy duro, ¿no? Por ejemplo, cuando mi padre vuelve de la ex Unión Soviética, justamente con los montoneros de Méndez, para el golpe de Banzer, ¿no? El 21 de agosto del 71. Y allá en la Unión Soviética ellos estaban de gira, y en la Unión Soviética le ofrecen a mi papá quedarse allá en la Unión Soviética porque temían por su vida, ¿no? Entonces, como él ya era dirigente nacional de los maestros, entonces, pero mi padre dice: no, ¿cómo voy a dejar a mis bases? Yo vuelvo y me arriesgo y vuelve aquí, y directamente a la clandestinidad. Habíamos empezado con la canción dedicada a mi hermana Sonia, quinceañera. Él estaba ya en la clandestinidad aquí y Sonia cumplía 15 años, ¿no? Entonces Sonia nos hizo llegar esa canción justo para su cumpleaños, ¿no? Luego mi hermana Violeta también cumple 15 años, pero ella esta vez en el exilio. Entonces fue duro porque nosotros recibíamos allá en Tarija algunas notitas de mi papá indicando de que estaba bien. Él estaba en la clandestinidad aquí, ¿no? Recuerdo que en una cierta ocasión un muchacho se acerca y me dice: ¿cómo estás de rojo? ¿Por qué? Le digo: porque tu padre ha muerto.
estaba entrando con guerrilleros a Tarija y lo han matado en el puente de Bermejo. Fucha, a mí se me erizó el cuerpo, ¿no? Yo me puse a llorar y llegué a la casa llorando y justamente en esos días no habíamos recibido una notita de mi papá. Y mi mamá me dijo, hijita, no llores, no es verdad, vos lo conoces a tu papá jamás va a empuñar un arma. Él siempre ha sido un hombre de paz, tranquila, vas a ver que ya vamos a tener la noticia en esa oportunidad, ¿no? Eso fue una guerra muy, muy dura para nosotras, ¿no? Entonces, cuando mi papi cae preso, que fue justamente el 23 de septiembre del 73, yo estudiaba en Cochabamba, ya salí bachiller y estaba estudiando en Cochabamba cuando me entero. Entonces me tuve que venir aquí juntamente mi mamá, después con mis hermanas, nos reunimos aquí en La Paz y yo ya me quedé para cuidarlo aquí a mi papá, ¿no? O sea, con 19 años tuve que asumir el cuidado de mi papá, vivir en una ciudad extraña, pero tuve mucha suerte. ¿Dónde estaba detenido tu papá? Logramos, gracias a la amistad que mi madre tenía con un militar que justamente era viceministro, creo, del Interior, conseguimos que lo lleven a San Pedro, porque querían llevarlo a Chocalla, y a Chocalla hubiera sido la muerte para mi papá. No nos olvidemos que en Chocalla murió justamente Roberto Alvarado, ¿no? Su tío de él, ¿no? Y entonces ahí es que cuando yo me quedo ya a estudiar, hice mi traspaso, me quedo a estudiar aquí y lo primero que mi papá me pedía, me decía, hijita, quiero que me traigas cuadernos pentagramados, ¿no? Para escribir música, y mi Biblia. Me dice, ¿no? Y la Biblia. Y yo, papá, vos pidiéndome la Biblia, ¿qué te pasa? ¿Qué Biblia? Le digo, no, la latinoamericana, ¿qué Biblia? Y me dice, no, hijita, para mí mi Biblia es 100 poemas para niños de Óscar Alfaro, ¿no? Esa era su Biblia. Entonces tuve que conseguir el librito, le llevé, y ahí es donde más música pone a los versos de Óscar Alfaro. Es en la cárcel que aparecen esos versos tan lindos de La vida es linda que hacías recuerdo, Juan Carlos. ¿Cómo es posible? Has vivido también el fallecimiento de tu tío en la cárcel, ahí en Achocalla, en la época de la dictadura de Banzer. ¿Cómo es posible que en medio de tanta dolor salga tanto amor? Precisamente porque tenía enraizado un compromiso de vida, un compromiso de lucha por un país mejor, por un mundo mejor. Pero él no era un dogmático. Los que abrazamos el marxismo-leninismo tenemos que es uno de los pocos partidos del mundo que tiene una filosofía, que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y dentro de eso está la dialéctica. Pero él hasta tomaba esos temas con cierta frivolidad, a veces se puede decir, porque tiene una canción que se llama La dialéctica falló, y eso lo compuso en Moscú, que decía, la dialéctica falló en las cosas del amor, porque ella dice que todo lo que nace ha de morir, pero dice, mi amor por ti no murió en Moscú, y es un poquito más larga la canción. La dialéctica falló, ¿sí?, en las cosas del amor, porque ella enseñó que todo lo que nace ha de morir. Mi amor por ti nació bajo el cielo de Moscú, y tan grande se volvió que nunca, nunca, nunca ha de morir. ¡Qué maravilla! Y decías, se hizo llevar su Biblia, que eran los 100 poemas de Óscar Alfaro. Nilo Soroco musicalizó una gran cantidad de poesía de Óscar Alfaro. Este es uno de ellos, El Sapo, para cerrar esta parte del programa, de La Olla. Ya volvemos con este homenaje a Nilo Soroco. 54 anduve con Óscar y él escribía sus poemas, yo agarraba el piano, tocaba ahí en la escuela donde trabajaba, por ahí nos encontrábamos con Óscar en la Plaza del Molino, nos sentábamos a conversar, él hacía sus poemas y yo le ponía música. ¿Vos has visto El Sapo?
balas de cobre empapadas de dolor. Yo lo vi llorando sobre el cadáver de una flor. Desde tiempo inmemorial, este viejo enamorado vivió siempre arrodillado a los pies del rosedal. En el campo del honor venció a fieros batallones de apazancas y escorpiones por la rosa de su amor. Pero una roja tarde en flor, gentes despiadadas lo mataron a pedradas en el huerto del dolor.